Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de cosas geek y cultura general. Yo soy Carlos Sánchez y del otro lado del micrófono está el buen Abraham. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Charlie? Aquí en su podcast ñoño favorito de la Laguna, México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica, nos escuchan en Europa, Etiopía, Nueva Zelanda, por supuesto el podcast favorito de Bélgica y del planeta Tlentaktu. Y en este momento en el siglo XXIII de Buenos Aires, pero pues hasta por un poquito de tiempo porque Buenos Aires caput en esta historia de la que vamos a platicarle. Así es, porque vamos a hablar de una película y poquito del libro que se convirtió en un clásico del relleno televisivo en México. Una película que está basada obviamente en su respectiva novela, que es algo tediosa y que ni al mismo director le gustó. Estamos hablando de Starship Troopers. O Brigadas del Espacio, o como le conocieron en la película aquí en México, Invasión. Y a final de cuentas, creo que, bueno, este libro es de Robert A. Heinlein, que es de los tres grandes de la ciencia ficción, junto con Arthur C. Clarke y el mismo Isaac Asimov, que de hecho ya hemos visto muchas películas adaptando temas de Isaac Asimov, una muy famosa que de hecho ya platicamos de esto, que es de Odisea Espacial de Arthur C. Clarke. Y bueno, Robert Heinlein también es una de las personas más prolíficas en su tiempo y sobre todo también que influenciaron a muchísimas cosas sobre la ciencia ficción. De hecho, como dato ñoño de música y en general, uno de los libros de Robert Heinlein, que es el de Stranger in a Strange Land, ocasionó, bueno, no ocasionó, es que se me va la palabra, pero inspiró a Iron Maiden a escribir Stranger in a Strange Land, esta canción así, del libro de Somewhere in Time. Entonces está basada en parte del libro de Robert Heinlein, pero a final de cuentas el libro que él hace, vamos a sacarlo así como desde un principio y luego platicamos de la película, que es, pues, dependiendo de la óptica más entretenida que el libro. Entonces, el libro habla básicamente de una guerra entre humanos, insectos y una segunda raza alienígena que no aparece en la película, pero al final de cuentas es más como cómo va adaptándose y cómo va cambiando este personaje Johnny Rico, o Juan en el libro, Juan Johnny Rico, que es de ascendencia filipina y que a final de cuentas está entrando al servicio militar y cómo se desata la guerra. Y mucho de lo que nos platican es su vida en entrenamiento, que es como el 70% del libro. Su vida en el entrenamiento y luego ya en la guerra, pero sobre todo de la política y la filosofía de este mundo, o de este planeta Tierra, que ya está unificado bajo un gobierno que a todas luces, no se dice aquí, pero a todas luces es fascista y militarista, en donde la fuerza, por más que en el libro nos digan que es la paz lo que se prioriza, sí te dicen en el libro, pero la paz sin fuerza no es paz. Entonces priorizamos el poder, donde la fuerza es poder, el poder es igual a paz. Entonces, si tú no serviste en el ejército, es decir, no hiciste el servicio, eres un ciudadano, no eres ciudadano, para empezar, si no serías ciudadano de segunda. Y si tienes ciudadanía, puedes votar, puedes ascender a puestos, puedes dirigir. Es decir, necesitas ser parte del ejército para hacer todo esto. En el libro sí menciona que hay otros caminos para la ciudadanía, pero jamás ahondan en esto. Entonces todas las demás personas pueden tener muchísimo dinero, pero no tienen más allá poder de decisión. Pueden, no sé, pueden ser libres y pueden decir las cosas que quieran, pero no tienen poder. Lo militar es el poder. Incluso el mismo libro habla que, el libro está escrito en los 50s, cuando acabamos de salir de la guerra de Corea. Bueno, en México no salimos de la guerra de Corea, afortunadamente. Nunca entramos. Claro. Pero Estados Unidos acaba de salir de la guerra de Corea. Y bueno, pues había un cierto prejuicio también racial, que incluso aquí lo vemos en el libro con varias cosas, en donde también se veía temas de la Guerra Fría. Y aquí también nos están comentando, es que sabes que fíjate cómo están las nuevas generaciones, no tienen pudor de nada, todo esto, o sea, y eran las generaciones de los 50 que estaban con el rock and roll, que ahorita nosotros lo vemos, es de, no, pues esas generaciones ya se volvieron muy conservadoras, que casi es el ciclo de la naturaleza humana, de joven eres rebelde y de grande ya eres conservador. Le pasó a los baby boomers, le pasó a la generación X, le está pasando a los millennials y le está pasando más rápido a la generación Z en algunos sectores. Pero a final de cuentas, sí, Heinlein decía, fíjate, estos chamacos que ya traen el pelo un poquito largo y hay que devolverles el castigo capital, es decir, decía
dentro de la filosofía del libro, que por qué, si el castigo capital sí funcionaba, es decir, si la gente se portaba mal, también sobre todo los jóvenes, podías castigarlos a putazos, y que si alguien cometía una falta, la falta administrativa, que nosotros la conocemos como o pagas una multa o te fichan, la falta administrativa ya es putazos. De hecho, también lo vamos a ver en la película, pero al final de cuentas sí, o sea, nos cuenta cómo, o más bien nos está tratando de decir pues mira, tal vez no es lo mejor el fascismo, pero fíjate cómo podría servir y unir a la gente. Entonces sí se vuelve un libro muy militarista, muy pro-militar, porque también Heinlein fue parte de las fuerzas armadas, de las fuerzas navales en Estados Unidos. Pues él hablaba de esto. De hecho, mucha gente que no conocía todo este tema, y como él está platicando cómo es la vida en el entrenamiento y cómo es la vida en el ejército, pues la gente, pues obviamente, con un tema de ciencia ficción, pues la gente le interesó esto, ¿no? O sea, que sí es un libro interesante, no lo voy a negar. Tiene algunas cosas muy importantes que van a influenciar ciertas otras historias. Por ejemplo, una armadura con la que cuentan estas brigadas espaciales, estos soldados, que no sale en la película, pero influenció la armadura de Iron Man, influenció a todo el contenido de los Space Marines de Warhammer 40.000. Entonces sí influencia mucho, pero no, ¿cómo se llama? Con todo y sus temas medio fascistas, medio militaristas, aún así creo que Paul Verhoeven pudo rescatar todo esto y hacer su propia película. Y vaya que lo hizo bien. Sí, claro. Estamos hablando de una novela de 1959, así que cuando se lanza, se publica justamente para el mes de noviembre, y la película se estrena el 7 de noviembre del 97, así que 66 y 28 años respectivamente. Era momento de hablar de esta obra, porque realmente, pues sí, como dices, o sea, es una obra que influencia. Y ahorita que mencionas, hay una pequeña referencia en Los Simpson cuando le pregunta un coronel a Homero, ¿cómo se obtiene la paz? Con un cuchillo. No, exacto, con una bayoneta. La paz se obtiene mediante madrazos, es lo que te debo decir. Y pues efectivamente, cuando estaba viendo la película, después de mucho tiempo, muchos años que no le daba un vistazo, Paul Verhoeven me llamó la atención en los títulos y dije, ese nombre lo conozco. Y efectivamente, cuando lo estaba viendo, dije, aquí hay unos guiños, hay unas ciertas vibras a otra película de que recientemente hablamos, fue la saga de Robocop. Y efectivamente, Paul Verhoeven fue el que dirigió la primera de Robocop, y pues sí se siente ahí su mano. La película efectivamente, los efectos obviamente ya no se ven tan vigentes, han envejecido algo, o sea, ya 28. Se nota que tampoco añitos. Tenía tanto presupuesto en algunas cosas. Y fíjate que $105 millones, o sea, sí le metieron algo y para los efectos gastaron 40, así que por eso escatimaron decidieron no meterlo de las armaduras, porque sí estuvo ideado, pero dijeron, no, mejor nos quedamos con trajes militares comunes, y pues bueno, vámonos a lo demás. También hacen buen uso, por ejemplo, en cuanto a usan obviamente el CGI, usan también marioneta para las patas de insectos y algunas otras figuras. Una filmación un poquito tormentosa, un poquito caótica, porque causó al mismo actor Casper Van Dien, al protagonista, se quebró una costilla en un salto. Otros que el cast, como grabaron en el desierto, también sufrieron de insolación, golpes de calor, etcétera, entre otros detallitos que fueron un día pasando. Cualquiera en Torreón en verano. Exacto, sí. Y en el cine, digamos que no fue un gran éxito, simplemente recaudaron $121 millones, pero su legado cultural fue el que pues les deja pues mayor presencia en la cultura pop. Y como ya aquí en México, pues fue una película que daban constantemente. Sí, yo creo que les salieron precisamente baratos los derechos para la transmisión. Ajá. Y de ahí la aprovecharon. Y fíjate, es un fenómeno interesante aquí en México, y supongo que Latinoamérica, en donde las películas baratas que les daban a estos precisamente televisoras para que pudieran pues utilizarlas a conveniencia, dicen, pues bueno, ¿sabes qué? Nos sale barata, pues la ponemos para rellenar muchas cosas, o la ponemos cuando no tengamos nada. Y como la dabas tanto, la gente se acostumbraba tanto a estas películas, y nos pasó a nosotros. O sea, por ejemplo, yo jamás había escuchado la película, y pues la veías de cuando la pasaban en televisión, dices, es algo de ciencia ficción, la estabas viendo,
pero ya era tan entretenida, y ahorita es lo que estaba platicando con Carlos, ¿sabes qué? La película tiene muchas dimensiones. Si lo quieres nada más agarrar de entretenimiento, sin problema le puedes agarrar como entretenimiento y no estarle pensando más. Pero si quieres empezar a analizarla, sí hay muchas cosas que salen de la película, que obviamente cuando lo contrastas con el libro y toda la historia alrededor, pues sale todavía más historia, más que analizar. Pero sí, o sea, la película la daban tanto que te acostumbrabas y además está bastante entretenida, güey. Entonces, es de esas de, ¿qué estás viendo en la tele? Sale Starship Troopers, le dejas ahí y te entretienes un buen rato en el momento en que decidas, en el momento en que le estás viendo. Si las viste el medio, al final, al principio, etcétera, te sigue entreteniendo. Y ahora que y bueno, te acostumbras tanto al doblaje, por lo menos yo me lo acostumbré tanto al doblaje, que ahora que lo estaba viendo, que por cierto está en Disney Plus, me dice Carlos que también está en YouTube. No sabemos si de manera legal o no, pero ahí está. Y con doblaje latino. Y con doblaje latino. Entonces, al final de cuentas, la vi ya también precisamente en español porque, como que no sé, ya es esa costumbre como pasa con las de Volver al Futuro y otras más. Entonces sí, o sea, es una película que por lo menos aquí en Latinoamérica yo creo que todo el mundo en algún momento vio y que la ubica. Igual y no te acuerdas de todo, pero la ubicas. Entonces sí es una película que está bastante entretenida. Yo no la pondría como mi top de películas, pero sí de esas películas que si pones, oye, vemos esta, pues la vemos. Sí, claro, porque realmente es una película entretenida, o sea, hacen buen uso de los animatrónicos, o sea, es un producto pues bastante decente que tiene bastantes capas, o sea, se nota bastante cómo Paul Verhoeven utiliza la sátira para criticar a lo que porque le cagó el libro, güey. Sí, efectivamente. De hecho, él mismo lo dijo en una entrevista para la revista Empire, de que solamente leyó unos capítulos y no le gustó. Le dijo, este libro es muy malo, se lo pasa a su guionista, Henry Meyer, y que, o sea, tú termínalo y ya me dices de qué va, de ahí partimos y hacemos otra historia, en la cual, como dijiste, o sea, le salió muy bien la jugada, le salió perfecto como el producto que hicieron, y con un, pues digamos, un presupuesto pues bastante aceptable, sacan un producto pues decente y que inclusive estuvo nominada para los Oscars de 1998 para la cuestión de efectos, o sea, entre otros premios como los Saturn, que creo que ahí sí ganaron, o sea, sí le fue bien en algunos aspectos en cuanto a premiaciones. Pero sí, el mensaje que nos deja, pues es básicamente eso, o sea, es que el fascismo está mal, pero también dejar de hacer las cosas, pues también no está bien, o sea, tienes que meter mano en algunos aspectos, pero entre las curiosidades que tuvo realmente lo que fue la obra, es de que, por ejemplo, la escena de las duchas, que cuando uno está joven dices, se ven, porque hay hombres y mujeres compartiendo ducha, porque en la película te dicen de que es que ya no hay distinción de géneros, o sea, aquí ya hombres y mujeres por igual, etcétera, y por eso no había así, digamos, nadie se horrorizaba, pero como se grabaron, obviamente desnudos todos, algunos miembros del cast femenino pues no querían, y entonces lo que decidieron, Paul Verhoeven se desnuda, también parte del equipo de filmación también se desnuda. Vaya. Y todo el mundo se desnudó, por lo menos casi todos, y fue así como la manera de, digamos, de perder el pudor y poder grabar a gusto, o sea. Eso se me hizo más como es como un pretexto. Sí, casi yo siento que algunas de las mismas del cast femenino estaba de, oigan, ¿sabe qué es que no me siento como? No te preocupes, yo me encuero. Es más, todos nos vamos a encuerar, todos nos encueramos. Plan con maña. Digo, tampoco, pero bueno, no sé, güey. No quería eso. No me imagino, imagínate que ser un visitante que estabas así de repente en el set y ves grabando? A todos encuerados. Cabrón, ¿qué pedo? ¿Dónde entré? ¿Qué película es esta? ¿Calígula 2 o algo así? Ya sé, güey. No, pero no manches, o sea, también dentro de lo mismo que hablas, de que ya aquí en la película se ve que no hay géneros, que no hay distinción, porque estamos en el futuro, el tipo de, bueno, al rato platicamos del tipo de gobierno, pero todo se dio para que, pues, sabes que estas distinciones ya son inconsecuentes. Pasa algo similar en el libro, nada más que el libro sí es un poquito más sexista en ese sentido, es decir, aquí en el libro casi no hay mujeres protagonistas, y las que se mencionan son así como que por ahí. De hecho, en el libro mencionan a Dizzy Flores, pero en el libro Dizzy Flores es un hombre, no es mujer. Y Carmen, la que aquí es ¿cómo se llama? Bueno, el interés amoroso de Rico, que era su novia al principio, pues la mencionan una vez y se olvida. Se acabó, ¿no? Sí, de hecho, Carl, el otro que se volvió el mero caguamero,
en la película acá se muere en el libro. Entonces, en el libro también lo que dicen que sí es inconsecuente es la raza, porque Rico es de ascendencia filipina. Entonces te dan a entender, pues la raza es inconsecuente, o sea, Rico, los padres de Rico es decir, tienen dinero. Él también tiene dinero, o sea, todo pasa y pues a final de cuentas es X, o sea, para ellos la raza ya en este punto de la humanidad no tiene mayor complicación, incluso como es un gobierno, tanto en el libro como en la película, es un gobierno mundial, militarista, pero mundial, pues entonces es todo lo que se rige es a través del rango, ¿no? Del rango militar, no tanto ni del sexo, por lo menos en la película, ni de la raza. Porque la película, de hecho, es casi, o sea, ya cuando te pones a pensar, chis, como que nomás hay como 3 personas de color en todo lo que he visto de la película, ¿no? Quién sabe si tuvo que ver algo, pero lo que sí me da risa es en la película Johnny Rico es de Argentina, que pues, no tiene nada malo, sí, en Argentina hay muchas personas de tez blanca, también hay muchas otras personas de tez morena, como en muchas partes de Latinoamérica, pero no sé si lo quisieron ver así como, sí, mira, este cuate es de Argentina y aparte son nazis porque nazis, no sé, algo se le debe haber ocurrido a Paul Verhoeven o ya estoy yo imaginando cosas que no tienen nada que ver, pero pues es otra dimensión dentro de este tema que están tratando en Starship Troopers. Pero lo que sí me gustó es que a pesar de que el libro es mucha introspectiva, eso sí, es básicamente una narración en primera persona y de sus temas morales y de flashbacks, y eso nos cuenta más bien de toda esta sociedad a través del libro. Pues aquí lo que quisieron hacer es una película de acción y tuvieron obviamente que agarrar a otros personajes que mencionaban precisamente en el libro y tuvieron que darles más dimensiones, otras historias, pues para poder ver más partes de la historia. Y lo que se me hizo que funcionó bastante bien. También el hecho de hacer una sátira con los temas de la película. Claro. Y aún así respetando la esencia del libro de, mira, el libro te está platicando que todo esto es la sociedad en esta historia. Hicieron exactamente lo mismo, pero satirizado, güey. Entonces, y eso yo creo que fue lo mejor que pudo hacer Paul Verhoeven. Dice, no estoy de acuerdo con las visiones de esto, pero ¿cómo lo puedo adaptar para que a final de cuentas ser fiel en muchas cosas del libro y aún así decir que no estoy de acuerdo? ¿Qué haces? Una sátira. Y me pareció una movida excelente, güey, para hacerlo. Porque aparte, la película la estaban filmando como una guerra entre hombres y los bichos y se acabó. Pero pues estaban viendo que al final de cuentas pues, ya le metimos lana a la película. Necesitamos algo de renombre como para poder decir, ¿sabes qué? Que nos ayude a empujar un poco más la película con ciertas audiencias. Entonces empezaron a revisar y ¿sabes qué está esta que se llama Starship Troopers? Es un libro de ciencia ficción muy famoso, etcétera, de ciencia ficción de los 50s. Pues mira, las temáticas son muy, muy similares, pues vamos a adaptar el guión para esto. Entonces, de hecho, sí, no era una adaptación al principio de Starship Troopers, se tuvo que volver a una adaptación para utilizar el nombre, lo cual yo creo que a todos no les funcionó. Y sí, o sea, mucha gente que no había leído el libro y que creció con la película, pues dices, es la película, te enteras que el libro y dices, pues vas a entrar al libro y pues resulta que el libro, las temáticas son muy similares, pero las visiones son totalmente distintas, incluso la acción es totalmente distinta, porque en el libro, si bien pasan varias cosas que también pasan en la película, pues a final de cuentas la película es, ¿cómo se llama? Es más, ¿cómo te diré? Autoconclusiva, por así decirlo, porque en el libro todavía sigue la guerra. De hecho, en el libro no se muere el papá de Johnny, como que el papá de Johnny andaba, no sé, se salió de ahí para unirse a los militares y pues que se chingue la mamá. Sí, claro. Y al final de cuentas Johnny se topa con su papá y a los dos somos padre e hijo reconciliados y vamos a matar bichos. En la película te hablan de muchas otras cosas que incluso los mismos militares se mandan a sus propias tropas a tantear el terreno y dicen, pues sí, güey, se van a morir, ni modo, pero lo que queremos es tantear el terreno, ¿no? De hecho me recordó un poquito esta película con una cierta temática, por ejemplo, de este tema de inteligencia donde estaba Carl, este personaje, me recordó un poquito a un libro y una película que es el de Ender's Game, en donde también están contra bichos, pero aquí los malos son los humanos, no los bichos, güey. Acá también te hablan de que los bichos, mira, tienen sentimientos, y yo creo que algo que hicieron aquí que se me hizo muy interesante es que al principio de la película, en un momento, en estas cápsulas informativas, aquí te platicamos de ellas también, mencionan, no, es que sabes que una comunidad mormona se fue a unir a este planeta
en donde pues están muchos bichos y de hecho un planeta donde les decía a la gente no vayan allá. Establecieron una colonia y los masacraron a todos. Y no sé si trataron de hacer alguna referencia a lo que pasó con la expansión de Estados Unidos hacia el oeste, en donde también comunidades mormonas que se establecieron al final de cuentas en el territorio de Utah, pues en ese traslado o cuando se estaban estableciendo en otras partes, pues eran atacadas por los mismos nativos americanos, por los indígenas, que pues a final de cuentas pues eran sus territorios y los estaban defendiendo, pues los masacraron y todo, ¿no? Entonces, y a final de cuentas creo que están haciendo un espejeo precisamente acá, pero acá los indígenas entre comillas son bichos, ¿no? Son salvajes, son monstruos, son esto. Y después vemos que, es que sabes que también los bichos al parecer sienten y son inteligentes. Entonces, viendo así como no son nada más salvajes, no son nada más monstruos, y creo que no sé si estaban tratando de hacer ese espejeo en la película con las cosas en la vida real. Sí, güey, que la neta estuvo muy chingón. Y cuando te das cuenta es de, cabrón, no mames, güey, o sea, está bueno. O sea, entonces te digo que le vas viendo varias dimensiones a la película una vez que la estás tratando de analizar, güey. Y porque inclusive cuando mencionan de que los bichos tienen inteligencia, algunos se burlan de que bichos inteligentes, jajaja, qué tontería. Sí, porque... Y lo mismo pasaba con las personas de otra raza en esos momentos, güey. Dices, no mames, pues... No, ¿cómo no van a ser iguales a nosotros? ¿No? ¿Cómo van a ser inteligentes? Sí, efectivamente, o sea, pues ahora sí que querían hacer un segregarismo ahí tremendo que en cuanto a la cultura, pero sí, acá lo tratan de exacerbar un poco más, lo quieren obviamente porque pues es una sátira en esta película, que inclusive al inicio, la primera escena que básicamente es un video de reclutamiento muy basado en un video nazi de 1935, están totalmente inspirados ahí. Los mismos trajes de los altos militares, por ejemplo de Carl Jenkinson, interpretado por Neil Patrick Harris, que al principio cuando lo dije, a él lo conozco. Dewey Hauser. Exacto. Hace muchos años, güey, sí. Sí, o sea, básicamente son esos trajes de cuero que usaban los nazis sí se de Hugo Boss. Güey, tremendo, sí, ya o sea, sí, buenísimo. En la mera cara te lo ponen. Sí, claro. No, o sea, a ver, buenísimo el corte del traje. O sea, no voy a negar que Hugo Boss hacía trajes buenísimos todavía. Pero, pues sí, güey, digo. Luego se nota de... un momento. Sí, a todas luces se nota. También, pues, por ejemplo, para el papel de Johnny Rico, se planeaba que el protagonista fuera Mark Wahlberg. De hecho, era en algunas películas que hemos mencionado, Mark y Mark Wahlberg era como que la figura que algunos buscaban y por X o Y razón no se concretaba. Mamón, yo creo. Sí. Pero así como en Robocop, Paul Verhoeven criticaba el corporativismo desmesurado, pues acá obviamente es el militarismo, claro, que hay y hubo. Así que pues bueno, grandes momentos que tiene la película, porque sí no tiene pelos en la lengua en cuanto a cómo mostrar los desmembramientos que usan lo que son los bichos, cómo arrancan pedazos, arrancan miembros, te parten en dos, o sea, te los ponen como salvajes, pero después pues vamos viendo que sí, pues tienen su grado de que están cuidando su lugar en el espacio, su lugar en el universo, y al último que, bueno, adelantándonos cómo capturan al bicho con cerebro, como lo nombran, pues están abusando básicamente de él, haciendo experimentos introduciéndole cosas así de maneras muy feas. Y bueno, la película pues pero sí, hasta te lo censuran en la película. O sea, censurados. Sí. En un mismo, pues obviamente video de reclutamiento, de que únete a la guerra, únete a la lucha. Y obviamente lo de la ciudadanía, etcétera, que pues, se tratan de manejar, que es lo que quiere Rico, y pues pura propaganda, güey. Sí, propagandismo absoluto lo que hay acá, pero pues bastante entretenida si la ves como es, o sea, simplemente como una película de fregazos, pero ya cuando la desglosas un poquito más en sus capas como una cebollita, pues sí dices, ok, ya todo tiene más sentido. Sí, claro. Mira, y ahorita platicando precisamente de estos clips que ponen ahí, digo, vámonos cuando sale la película, que es en los 90s. Y bueno, tal vez buena parte de nuestra audiencia, que es más o menos de nuestra edad, que ya estamos más con un pie más cerca de la tumba que otra cosa, crecimos en los 90s, entonces a muchas personas les tocó ver cómo era el internet en esos momentos, los 90s, principios de los 2000s, en donde pues si entrabas a sitios de noticias o cualquier otro sitio donde tenían videos o cualquier otra cosa,
mucho de lo que te salía, sobre todo las páginas de noticias, cuando por fin se podía subir video y ver video, es de, ok, incluso en los 90 era complicado ver video, sí había, pero yo creo que también la película, en específico, no tanto el libro, sirvió como predictor de lo que iba a pasar a principios de los 2000 con los sitios de internet de noticias, donde podías ver las noticias a través de videos cortos también, en donde te daban cápsulas pequeñas, no tanto de propaganda como muchísimas otras cosas más, y pues había varios tópicos, igual que fue una ventanita abajo cuando terminaba el video. ¿Quieres saber más? Y le picabas y te lleva a otro video y a otro video, y básicamente hacías un loop a través de todo el sitio. ¿Terra eres tú? Exacto. Ya, no manches, no me acordaba. Hijo de su madre. Sí, la gente que no sabe que Terra era un sitio muy, muy, muy famoso de internet que todo lo tenía. Noticias y muchas cosas. Chats, etcétera. Sí, ya no me acordaba. ¡Ay, mis rodillas! Su madre, sí. Y a final de cuentas, y estos pequeñas cápsulas estaban, no diría emulando, güey, pero casi fueron los predictores precisamente de lo que iba a pasar más adelante. A finales de los 90, principios de los 2000, con estos sitios de noticias, que era la forma como podías consumir contenido. Querías saber más y luego hay diferentes tópicos, entonces no sé, era genial eso que hicieron a través de la sátira, güey, como si estuvieras viendo un documental, entre comillas, por así decirlo, y de repente te salían cápsulas informativas del gobierno. O sea, estaba muy bien planteado. Por eso te digo, o sea, yo creo que la Starship Troopers, la película, adaptó muy bien temáticas del libro para satirizarlas y darnos una película con más acción que pudieras digerir, güey. Entonces, así, claro, a ver, hay mucha gente que dice, no, el libro es mejor que la película por esto. En la película faltaron algunos detalles del libro, sí se los faltaron, pero yo creo, por lo menos, más entretenida que el libro, sí es. Más interesante, ya depende de cómo la quieran ver. A mí se me hizo muy interesante porque aparte de que están adaptando temas del libro, logran satirizarlos y darle su propia voz. Entonces eso se me hace todavía un esfuerzo doble para darnos otro producto más, güey. O sea, un producto también entretenido, pero que al mismo tiempo puede ser diseccionado. Sí, efectivamente, o sea, tiene bastantes, pues, formas de cómo la podamos ver la película en su momento. Pues obviamente la checamos simplemente como eso, o sea, chingazos, pero ahorita que ya viéndola de una manera un poco pues más madura, viéndola con un poco más de profundidad, pues sí vemos que tiene bastante pues más de donde desglose, no simplemente pues sea de fregazos. Sí, Paul Verhoeven hizo un gran trabajo. El libro, pues ese sí, esta ocasión no me lo eché, simplemente ahí estuve viendo algunos detallitos, pero porque sí, Abraham yo sí lo quería leer, pero Abraham que me quitó las ganas de hacerlo. Y también sí, la misma declaración de Paul Verhoeven también, si a él no le gustó que fue el director, pues digo, no, pues mejor lea otra cosa. No, y es que yo hace un rato me había dado un clavado entre la ciencia ficción de los 50, 60, güey, porque es que es ciencia ficción dura, te hablan más como de las ideas que de una historia. Y sí, digo, si no sabes a lo que te vas a meter, pues está complicado. Entonces, por ejemplo, Isaac Asimov, no todos los libros están muy... A mí me gustaron los de Fundación bastante. Ahí tengo otros que necesito seguir leyendo. Pero a final de cuentas, los de Robert Heinlein los tenía así como que pendientes en algún momento. Tenía y otros 3 más. Entre esos los de Strange Land. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Me lo voy a leer, y eso fue como por ahí de principios de octubre, pues para ya tenerlo listo para noviembre. No, batallé en el primer capítulo, y dije, no, a ver, necesito hacer algo más. Entonces, total, busqué alguna versión que estuviera en audiolibro. Encontré una versión libre de audiolibro, en donde incluso hasta tenía efectos especiales. Dije, órale, no, aguanté 2 capítulos. O no me acuerdo, no, creo que fue un poquito más, pero híjole. Sí. Aburridísimo, porque sí, a ver, sí es ciencia ficción dura, te están contando las particularidades de ciertas cosas, y eso se me hace interesante contextualizándolo en la época, de cómo imaginaban las cosas, y eso está bien, pero después me hablan de una vida militar y bla bla bla, y son cosas que a mí en lo particular no me llaman absolutamente nada la atención. Entonces, y luego después le adelantaba como al capítulo, no me acuerdo cuál, casi terminando el libro, y todavía está en entrenamiento. Yo, pues, ¿a qué pinches horas vas a matar gente? Digo, no gente, no, pero matar bichos. Bichos, y sí, güey, pero pues ya casi más para el último.
Entonces, sí, estaba aburridísimo. Le dije, ¿sabes qué? Mejor me voy a aventar el resumen. Neta, no puedo con el libro. O sea, ya lo estoy sintiendo como una tarea. Y le dije, mejor ni te lo leas, porque ese era nuestro plan. Ver la película y leer el libro. Entonces sí, dije, pero hacer las comparativas, o sea, ajá, siempre tratamos de hacer eso, pero en esta ocasión sí, mejor, si tan de plano sí estaba mejor evitarlo. Si ustedes les quieren echárselo, pues bueno, adelante. Lo que sí, eso tiene su adaptación en cómic, porque también sale para lo que es el año de 1997, la publica Dark Horse, con guión de lo que es Bruce Jones, arte de Mitch Beard y la tinta de Andrew Pepoy. Son solamente 2 números, o sea, son 2 cómics de no más de 30 hojas cada uno, sí, y es la película casi tal cual. Obviamente quitan muchas cosas porque sí se dan muchos saltos, pero está entretenido el cómic, o sea, está padre, obviamente es estilo de Dark Horse, esta casa editorial. Ay, sí. Fíjate que ahorita que hablas de los cómics, yo creo que si algo se puede hacer con este tipo de libros, tal vez sean muy densos por algunas cosas, creo que si los adaptaran a los cómics sería mejor. Por ejemplo, sí, hemos tenido muchas adaptaciones de libros a cómics buenísimas. Por ejemplo, están los de Ursula K. Le Guin, de un mago de Tierra Mar, que está adaptado a cómic, que de hecho creo que el artista que lo adaptó, híjole, buenísimas las imágenes. Hay otras que por ejemplo se llaman Aprendiz de Asesino, de esta Robin Hood, que también está adaptado como, creo que son 4 volúmenes del cómic, que es básicamente adaptan un solo libro, que sí creo que este medio puede ayudar muchísimo a darle más desenvoltura, ándale, a este tipo de narrativas. Sí, porque ayudan bastante y que sobre todo que también los chicos se interesen en ver este tipo de material, porque si ya, ya leí, pero ¿de dónde viene? Ya encuentran de que es un libro, pues a lo mejor puede ser la entrada a que ahora sí que se metan a este tipo de pues material literario más complicado, pero ya por lo menos ya saben a lo que van, ya tienen un precedente. Y en el 88 también hubo una adaptación del libro, pues obviamente toda la película no, una adaptación del libro en formato de anime, que también se llama Starship Troopers. Sí le cambian un vergal de cosas, mantienen también cierta esencia de lo del libro, sí tienen las armaduras estas, pero a final de cuentas pues es su propia historia. Otra vez, temas del libro, obviamente viene Johnny Rico, o sea, vienen muchas temáticas, pero sí, lo hacen para sí mismos. De hecho, jamás ha salido en DVD, la única colección que hay, obviamente está ahí en internet, pero la única colección que hay de esta serie, creo que son 6 capítulos, me vi uno. Esos son 6 capítulos de Starship Troopers, están en Laserdisc, que eran básicamente unos megadiscotes, para quien no los haya conocido. Pero sí, nada más están en ese formato. Obviamente, gracias a internet está preservado por ahora. Y sí, o sea, y bueno, esas son las adaptaciones que hay del libro. Pero la película ha tenido secuelas y secuelas y secuelas, tanto animadas como live action. Sí, de ahí tiene sus héroes, sus continuaciones, Hero Federation, Marauder, Invasion, Raider of Mars, o sea, películas animadas. O sea, para la tercera película creo que sí vuelve Casper Van Dien como Johnny Rico. Esas ya pasaron sin pena ni gloria, o sea, básicamente tienes que ser fan de la saga para verlas. Creo que fueron así de esas de vamos a sacarlas ya DVD, güey, ya chingues madre. Sí, ya el cine ya no, porque ya también no sé qué tanto presupuesto le hayan metido, pero para que ya hayan llegado directamente allí. Suponemos que no mucho. De hecho, sí hay quien planea revivir la saga, pero simplemente ha quedado solamente en habladas. O sea, no hay ahorita un proyecto concreto de volver a revivir Starship Troopers. Estaría interesante ahorita ya con tantas plataformas. Ya si lo hacen de pues dependiendo qué tipo de mensaje quieren dar, o sea, que sea así un mensaje más directo, que vuelva a ser sátira, no sé cómo pueda llegar, pero pues sí, estaría interesante porque, pues bueno, si sacan tanta porquería realmente en las plataformas, ¿por qué acá no volver a sacar Starship Trooper que está pues ahorita navegando por ningún lado? Sí, que bueno, a final de cuentas ya tenían, sí, desde 2011 más o menos ya había rato que se había discutido esto. Pero precisamente en una de las notas que sacamos ahora en 2025, creo que ya fue, porque ya están empezando a producir, o sea, bueno, la preproducción.
todavía no hay producción, pero ya empezaron la preproducción con Neil Blomkamp, que había anunciado que iba a escribir y dirigir la nueva adaptación de Starship Troopers, pero que iba a estar más enfocada en el libro que en, ¿cómo se llama? Que la película, que en ese momento se dije, bueno, pues vamos a ver otras cosas, bla, bla. Ya conociendo ahora sí el libro, dije, ay, no mames. Mejor que ¿Quién siga sabe por el qué va a otro ser? camino. Ya sé. Sí, digo, a final de cuentas también, cuando haces el remake de la adaptación directamente, no todo sale bien, entonces sí tienes que irte más como que al material. Entonces, no sé, va a estar interesante a ver qué tipo de material nos dan. Espero que no sea una glorificación más y que sí sea una crítica al militarismo, al uso de la fuerza, porque también otra vez, el libro sí nos dice, quien tiene la fuerza está en lo correcto. No importa si estaba mal antes, tiene la fuerza, tiene el poder, ahora es lo correcto. Que pues básicamente es casi la narrativa que hemos tenido en el mundo durante muchísimos años y que está prevaleciendo ahorita, o sea, y no importa si son gobiernos de izquierda, de derecha, centralistas, neoliberales, lo que quieran, tienen el poder y lo cooptan más el poder. Entonces, tenemos el poder, esto es lo correcto. Quienes no tienen el poder, están en lo incorrecto. No importa si es Estados Unidos o México, porque van para donde mismo. Por rutas distintas, pero casi la meta final es exactamente la misma. Así que pues no se hagan güeyes y pues despierten, amigos. Exactamente. Gracias a este tipo de materiales que tenemos, que son sátiras, nos podemos dar cuenta de qué tan ridículo es vivir en este tipo de mundos. Y también pues estarlos defendiendo de manera como si fueran equipos de fútbol, pues también es peor, porque amigos, el político no es tu amigo. Claro, a ver, podemos discutir de, ¿sabes qué? Yo defiendo mis puntos de vista, esta es mi ideología y está perfecto. Podemos no estar de acuerdo, pero defender políticos, mira, si al día de mañana el político, para salvar su pellejo, que tiene que vender a tu familia, la va a vender. Puedes defender posturas y eso está súper bien, de hecho está bien que lo hagas y se invita a que defiendas posturas, pero no defiendan políticos, o sea, no defiendan regímenes, por favor. Y otra vez recordando un poquito lo que habíamos platicado de V de Vendetta, es de esto, que los ciudadanos le tengan miedo al gobierno en vez de que los gobiernos le tengan miedo a sus propios ciudadanos. Híjole, güey, o sea, otra vez, está bien defender posturas, está bien defender ideas, por más que yo no esté de acuerdo con algunas, pero no defiendan políticos. Sí, claro, también por ejemplo, de que te vuelves así, de que digamos, de que sabes que el partido político, la persona que tú apoyas que está bien, está cometiendo errores, acepta que está cometiendo errores, no defiendas simplemente para no darle la razón al opositor, o sea, tienes que criticar, tener, pues ahora sí que pensamiento crítico, güey, o sea, güey, los de mi lado la están cagando, tengo que aceptarlo, güey, o sea, no se cieguen, ¿no, amigos? Sí, es como cuando a uno, por ejemplo, el decir que tú le estás cagando no te convierte en automáticamente la peor persona, ni te convierte ya en que todo lo hiciste mal, nomás la cagaste, güey. Y tienes que reconocerlo, pues, para decir, sabes que la cagué aquí, entonces ¿qué tengo que hacer para enmendar mi error si se puede enmendar? Y si no, para no volver a cometerlo. Y eso te hace buena persona. Y lo mismo pasaría con los regímenes políticos. La cagamos, hay que admitirlo, hay que asumir el costo, pero también asumiendo el costo asumimos responsabilidad. Y en asumir la responsabilidad es hacer lo que tenemos que hacer para enmendar el error. Y creo que eso, tal vez políticamente, o a la gente diga, mira, ya se equivocó, ya no sé. Pero a final de cuentas creo que eso vale más que estar diciendo ciegamente, no, güey, todo está bien, todo es culpa de los demás. Entonces, es como si estuvieras, no sé, agarrando, discutiendo con un adolescente, en donde nada es su culpa y todo es culpa del mundo que lo rodea. Exacto, así que pues bueno, ese consejo les damos porque no somos Popeye el Marino, pero se los damos. Y sí, bueno, pueden ver Starship Troopers a final de cuentas a través de la plataforma de Disney Plus en cualquier idioma o en español latino gratuitamente ahí en YouTube. Y bueno, pues pueden obviamente comprar el libro, que creo que en español sí se llama Brigadas del Espacio, no me acuerdo qué editorial lo tiene, pero pues en inglés Starship Troopers, no importa si lo compran a través de sus librerías, si lo compran a través de sus dispositivos digitales o utilizan, van a navegar los 7 mares como tipo Jack Sparrow, ¿verdad? Pero bueno, antes de pasar a las noticias, un mensaje de nuestro patrocinador. Este y todos los episodios de Nerdify han sido grabados en Zencastr, una plataforma web para grabar, editar y publicar tu podcast. Puedes grabar voz y video remotamente.
Es tan fácil, muy fácil grabar un podcast con Zencastr. Solamente tienes que iniciar sesión con tu navegador y comienzas a grabar de inmediato un podcast de alta calidad. Grabarás con un sonido con la calidad de estudio y videos de hasta 4K con tus invitados. Siente esa sensación zen al saber que las copias de seguridad multicapa de Zencastr siempre tendrás tus grabaciones con la más alta calidad, incluso si tu conexión de internet es inestable. Y vaya que con esa característica de Zencastr nos ha salvado bastante. Además, el proceso de postproducción de Zencastr te hace sonar muy bien, porque te ayuda a eliminar automáticamente esos y de la grabación, y también elimina esas pausas incómodas en la conversación. Puedes configurar el volumen y los niveles correctos del podcast mientras reduces el ruido de fondo con solo hacer un clic. Así que si ya has pensado en el podcasting y te has dado cuenta de que necesitas muchas herramientas y servicios diferentes, con la plataforma de podcasting todo en uno de Zencastr, puedes crear tu podcast en un solo lugar y distribuirlo en Spotify, Apple y otros destinos importantes para escuchar podcast. Vayan a zencastr.com/pricing y utilizan nuestro código Nerdify para que obtengan un 30% de descuento en el primer mes en cualquier plan de pago de Zencastr. Queremos que tengan las mismas sencillas experiencias que tenemos nosotros para todas nuestras necesidades de contenido y podcasting. Es hora de compartir tu historia. Y en las noticias, ahora el 6 de noviembre salió... se revelaron las portadas, la portada principal y las portadas variantes de lo que va a ser el Absolute Batman número 15. Y bueno, estas portadas nos ponen, por ejemplo, la portada principal, que es de Nick Dragotta, que quien ha estado dibujando, haciendo el arte precisamente de Absolute Batman, que está escribiendo Scott Snyder. Y todas estas portadas nos muestran por fin al Absolute Joker, que es como una versión tipo Venom, en donde el Guasón del universo de Absolute tiene todo el poder y toda la influencia y todo el dinero que tenía Bruce Wayne precisamente en el universo principal, pero aquí lo tiene el Guasón y ahora vemos como un monstruoso en donde, pues no sé, a final de cuentas creo que va a ser esta tipo adaptación, yo creo que de el... ¿Cómo se llama este menso de Spider-Man? El verde, el Duende Verde. No, sí. Porque sí lo vemos como un tipo Norman Osborn que se va a convertir, nada más que aquí tiene el control al parecer. Sí, del Ultimate. Sí, pero a final de cuentas estamos viendo pues un Joker de estas que son alrededor de unas 9 portadas, entre la portada original, y las portadas variantes en donde dices, ay güey, este Batman sí se lo traen en el suelo, pobre cabrón. Porque varias de estas portadas, por ejemplo, una de estas es de Jock, este artista buenísimo que también había participado incluso con Scott Snyder en la de Detective Comics cuando él estaba escribiendo de Black Mirror, donde el Batman de aquí era Dick Grayson. Tenemos también a Ben Oliver, tenemos a Brian Bolland, que Brian Bolland es este dibujante, este artista que realizó la de Killing Joke junto con Alan Moore. Tenemos a Sanford Green y tenemos otra, a final de cuentas, de Jock. Entonces, Absolute Batman ya salió en la preventa, sale a la venta oficial el 10 de diciembre de este año. De hecho, Scott Snyder sí ha dicho, yo creo ustedes agarraba la preventa porque muy probablemente se vaya a agotar. Y no lo seguro. Güey. Sí, exactamente. O sea, sí se ve tremendo este Absolute Joker. O sea, tenemos un Batman que mide 2 metros y está súper musculoso. Y aún así sufre, güey. Sí, o sea, se ha enfrentado a los villanos, a sus versiones Absolutes de manera brutal. El Absolute Bane que le puso en su madre. Así que, pues este Absolute Joker no va a ser la excepción. O sea, se ve tremendo, se ve brutal. Ya lo estaremos checando en algún momento. Sí, este universo ha llamado mucho la atención, sobre todo este de Absolute Batman. Ahora que ya lo están sacando en español Panini, yo creo que ya les tendríamos, para que ustedes también puedan comprarlo, ya les tendríamos algún capítulo, no sé si para el universo para Absolute Batman dentro del siguiente año. Sí, porque sí vale bastante la pena que le demos su repaso y pues obviamente su respectivo episodio, así que ténganle miedo al Absolute Joker. Y bueno, también el día 3 de noviembre, que fue el Godzilla Day, donde se conmemora lo que es el estreno de la película de Gojira allá cuando se estrenó en el 54 en Japón. Pues bueno, se revela el título de lo que va a ser la secuela de Godzilla Minus One, esta gran película que ahorita pueden checar en lo que es en Netflix, tanto en su versión a color como en blanco y negro. Pues bueno, y que causó poquita controversia en algún sector porque en un teaser trailer de 1 minuto de títulos
se va a ser Godzilla Minus Zero, el cual no nos dan mayores detalles, o sea, hasta ahorita no hay de qué vaya a tratar ni nada, solamente lo que medio se sabe es de que posiblemente se termine estrenando a finales de 2026, pero sí, el título de Minus Zero sí hizo algún ruidito en algún sector de los fans y de algunos matemáticos. Que de hecho cuando me estaba diciendo Carlos, no, se llama Minus Zero, yo por un momento dije, ok, ¿qué? ¿Cómo? O sea, sí. ¿Cómo es? O sea, menos cero, pero ¿qué le restas al cero, güey? Sí, ya. No sé si sea un mensaje a propósito de lo que vaya a hacer, o simplemente porque se les ocurrió, se ve bonito, pero cuando ya va a ser en la Antártida. O nosotros que somos después de mercadólogos decimos, es un nombre, güey. O sea, a fin de cuentas. Llama la atención. Sí, y sí lo hizo. Sí. Vaya. Sí, digo, no sé si querían como que se hablara de esto de esta manera, pero pues si lo querían, pues lo lograron, güey. Exactamente. Sí, pues bueno, ya en su momento estaremos checando esta secuela, porque pues sí, y con más presupuesto. Esperemos que, pues, obviamente dicen que segundas partes no son buenas, esperemos que acá otra vez sea la excepción. El día de ayer, que fue 6 de noviembre, el Stranger Things Day, se va a lanzar, o se lanzó, en este caso pues estamos grabando antes de que lancen los primeros 5 minutos de lo que es la quinta temporada, porque se estrenaron en México a las 8 p.m, en distintos países de Latinoamérica México a las 7, otros 9, 8 p.m, dependiendo en cuál país estés. Así que pues bueno, ya los que ya pudieron disfrutar estos 5 minutos que fueron lanzados en las redes sociales, no en Netflix, pero sí en YouTube y los distintos Instagram, etcétera, ya lo pueden checar. La serie, pues ya saben, la primera parte este mes de noviembre, la segunda en diciembre y el capítulo final el 31 de diciembre lo estarán viendo. Así que pues bueno, ya lo estaremos teniendo el final de Stranger Things aquí en un episodio de Nerdify. Así es, las 3 partes que dicen que son 2 y un capítulo, pero son 3. Sí. Y pues ya casi para finalizar, hace un par de días se reportó la muerte de Maite Guedes, quien pues era una actriz de doblaje venezolana. Fallece a los 55 años. De lo poquito que se sabía, o porque todavía oficialmente no lo dicen, era aparentemente complicaciones de cáncer cérvico-uterino. Esta actriz de doblaje que pues estuvo muy activa desde el inicio de su carrera en 1992. Ella, entre los personajes que ella hizo, fue Gatúbela en sus versiones animadas de cierto año para acá. También fue la mamá de Bob Esponja en Steven Universe. La hizo de Storm en la serie de X-Men Evolution, y un largo etc, porque sí tuvo bastantes roles. Sí, en sus redes sociales se veía que estaban de repente que pues rifaban saludos, o sea, buscaban la forma de obtener recursos. Pero así que pues Maite Guedes, pues descanse en paz. Sí, fíjate, desafortunadamente, pero pues así es la vida, nos va a tocar ver el fallecimiento de varios actores y actrices, y, bueno, varias personas en el medio artístico con las que nosotros crecimos. Entonces, pues bueno, al final de cuentas lo bueno es que su legado queda a través de su trabajo. Esperemos que ese trabajo sea respetado, y por ser respetado me refiero a que las plataformas no lo borren nada más porque sí. Y sí, pues por lo menos que tenemos muchísimas personas que, a pesar de no ser la versión más ética, no digo moral, pero ética posible, en donde vamos a agarrar las cosas de plataformas oficiales y luego se suben en otras plataformas no tan oficiales, de maneras no tan legales. Pero bueno, lo que sí nos pueden dejar es ese legado a través de su trabajo. Así es, descansa en paz, Maite Guedes. Y pues bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. Esperemos que les haya gustado el capítulo. No se olviden que sacamos episodio cada semana, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Threads, Instagram, TikTok, y recuerden: un día me preguntaron la diferencia entre un ciudadano y un civil. Ahora la conozco. Un ciudadano tiene el coraje de hacer de la seguridad de la raza humana su responsabilidad. Dizzy fue mi amiga, fue un soldado, pero sobre todo una ciudadana de la Federación.